Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la agencia de noticias Andina. Desde aquí del Hotel Westin de San Isidro nos encontramos en el marco de la 13ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, cubriendo todas las incidencias de este importante evento que se realiza cada año. Nos acompaña en esta oportunidad el señor Richard Tapia. Él es consultor político, periodista, abogado y por supuesto politólogo. Él ha participado en esta cumbre de comunicación política con la ponencia titulada "Cómo ganar una elección a través de las emociones". Nos va a ampliar un poco más sobre este tema. Entonces damos la bienvenida a Richard Tapia. Don Richard, muchas gracias. Bienvenido a la Agencia Andina. Gracias a ustedes por la nota. Sí, estamos nosotros participando en esta cumbre. Hemos presentado en esta cumbre el tema que siempre venimos trabajando, que es el tema de las emociones. Y en particular hemos abordado el tema sobre cómo ganar unas elecciones a través de las emociones. Aunque parezca una cuestión sencilla de repente del título, es más compleja porque nosotros señalamos de que las elecciones, una elección se gana posicionándonos en la mente del elector. Entonces hay que saber cómo llegar a la mente del elector con los mensajes que damos. Y obviamente es a través de las emociones. Hay autores que han definido como las emociones básicas. Algunos han definido en 7 emociones principales, otros en 8, otros en 12, 15, más o menos. Pero lo importante es que conocer, identificar ese tipo de emociones, la ira, ¿no? El miedo, la esperanza, una serie de emociones a través de las cuales nosotros podemos utilizarlas para elaborar nuestros mensajes, para elaborar nuestras piezas comunicativas y obviamente sin decir mucho, sin decir yo soy bueno, yo soy honesto o yo soy honrado, decirlos a través de nuestras piezas comunicativas. Y muy importante tener claro que no es igual comunicar que informar. Son dos cosas distintas que muchas veces en las campañas, en el fragor de las campañas, se olvidan o se dejan de lado, pero es fundamentalmente un candidato comunica. Mañana, tarde y noche, las 24 horas del día. Y considerando, don Richard, que en el Perú se podría hablar de un descontento casi generalizado hacia la clase política, ¿se puede hablar de un voto emocional? ¿Tenemos ese perfil como electores? Claro que sí, acuérdate el spot terriblemente del CHOP que presentó el Partido Aprista en los 90, que evitó que el escritor Vargas Llosa sea presidente. ¿Qué utilizaron? El miedo. ¿No es cierto? Sacaron las imágenes espantosas con los niños comiendo de la basura, que si Vargas Llosa era presidente, 3000% de inflación. El apocalipsis. El apocalipsis. ¿No? Toda la gente dijo, no, yo no quiero eso. Entonces, bueno, tú tampoco porque tú salías de gobierno. Entonces, vamos al chinito. ¿No es cierto? Entonces, eso se utilizó y ¿qué generó? Un fuerte impacto que logró evitar que toda la inversión millonaria que había hecho el Fredemo, ¿no? se pierda porque no ganaron la presidencia, ¿no? De acuerdo. Entonces las emociones juegan un rol fundamental, es un eje estratégico principal en una campaña política. Así es, yo no puedo concebir de yo manejar redes sociales, manejar buenas piezas comunicativas, incluso entrevistas en medios, si es que yo dentro de mi mensaje no lo tengo elaborado con estas palabras claves, con un discurso que nosotros creamos y que el elector, el que está detrás de la pantalla, que nos escucha, que no ve nuestra publicidad, pueda, entender, captar lo que nosotros queremos, pero no porque lo decimos, sino porque lo siente. Tú no has visto que cuando tienes un spot, ¿no? Te vibra el cuerpo, te hace sentir como decir, ¿no? Por ejemplo, yo he pasado ahora en la exposición en un spot de la reciente campaña presidencial del señor Acuña, que es muy buena porque obviamente te cuenta de cómo salió del pueblito, enfocada en la casita donde vivió, te cuenta de la historia de que en una cama dormían 5 o 6, ¿no? Y la otra era la cocina y el baño. Entonces, que es básicamente el común denominador del peruano emergente, ¿no? Que ha dejado la pobreza extrema de la sierra, de las zonas olvidadas del país, y ha venido a las áreas urbanas, a las costas, para hacer su vida y ha tenido éxito. Entonces, Alejandro Toledo, igual que fue a Cabana, igualito, ¿no? Entonces lo que están haciendo es humanizar al candidato. Entonces yo no tengo mucho que decir en un spot de 40 o un minuto,
simple y llanamente hablan las imágenes y las palabras claves. Entonces, entro, un buen spot es, de repente no puede tener buena fotografía, pero el mensaje sí es fundamental y tú lo sientes, el elector lo siente cuando sientes que te hace vibrar. Por ejemplo, yo les decía ahora en la exposición, no soy devoto de este candidato, pero no por ello no puedo dejar de reconocer que esa pieza comunicativa con la que empezó su campaña fue muy buena. Que después terminó como ya sabemos cómo terminó, es por otras cosas, ¿no? Usted como consultor político, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo que mueve al elector peruano y cómo hacer que un candidato pueda captar y conectar con él? Muy buena pregunta, lo que también decíamos en la charla. Normalmente nosotros nos hemos olvidado qué es ser presidente, qué es ser congresista, qué es ser alcalde. Nos hemos olvidado. Hemos amanecido con la captura de un candidato, mejor dicho, con un alcalde, ¿no es cierto?, de La Victoria, y con un grupo de 20 y tantas personas detenidas por casos de corrupción y en fin. Entonces pregunto yo, ¿para eso fue sido ese señor elegido alcalde? No, nosotros tenemos que entender que esa autoridad, que ese cargo al cual postulamos, queremos llegar, es para servir al ciudadano. Entonces, mientras yo esté divorciado, yo vea por mi lado, por mi interés grupal, familiar, partidario, voy a perder la esencia de lo que es una elección. Yo represento a mi distrito, a mi país, a mi región. Entonces, yo tengo que hablar sobre las necesidades de mi región. Hemos estado trabajando por el norte y yo le decía, estuve por acá en Barranco tomando un café en un vagón de un tren. No me acuerdo dónde está exactamente, en Barranco, pero es fácil. Y había un muchacho que tocaba la guitarra adentro y en eso que estaba tomando café giro la cabeza y hay una placa. Si no me equivoco, esa era de la década de 1800 y pico. Había un tren que venía desde Pacasmayo hasta Lima. Y preguntó yo, en un foro allá en el norte, decía, ¿y por qué ahora con tanta tecnología que tenemos, más tecnología de lo que pasó en esa década, en 1800 y pico, que tenían un tren que conectaba Pacasmayo con Lima, y ahora con tanta tecnología no lo podemos tener? ¿Por qué? O sea, los antiguos peruanos tenían mayor coeficiente intelectual, o simple y llanamente olvidamos de que necesitamos satisfacer las necesidades de nuestra gente y dejar de un lado el beneficio económico, empresarial, particular, repito, yo empresarial, al cual nos podamos deber o que haya financiado en algo nuestra campaña, pero jamás debemos hipotecar las necesidades a los cuales nosotros vamos a representar, que son los ciudadanos distritales, regionales, provinciales, congresales y presidenciales. Entonces, ese divorcio es lo que se está produciendo y lo que nos hace asistir a esta serie nefasta de audio, de video, de captura de autoridades. Eso es lo que está fallando. Bueno, nos encontramos en campaña electoral municipal. Hay elecciones el 7 de octubre en el Perú. Vamos a elegir a cientos de miles de autoridades. ¿Cuánto influye que el candidato me transmita a mí como elector empatía, pero sobre todo confianza? Eso. Yo te puedo decir aquí que yo soy una persona honesta, pero si tú vas a tu sala de redacción y empiezas a googlear quién es Richard Tapia, de repente te encuentras que tengo 3 denuncias de violencia familiar, o tengo 2 órdenes de omisión a la asistencia familiar, o de repente que desfalqué alguna institución en la cual me dieron la administración, en la cual trabajé. Entonces, lo que yo digo se va por un caño, porque obviamente la honestidad no se prueba por lo que yo te digo ahorita, sino se prueba en la línea del tiempo. Y muchas veces las grandes personalidades tienen su conducta en la línea del tiempo, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que ahorita soy tal persona, sino de repente te lo puedo decir, pero si tú revisas que fui primer puesto en mi promoción en el colegio, que fui primer puesto en toda la promoción en la universidad, que mis doctorados y mis maestrías han sido aprobados con honores. Entonces, lo que yo digo se va, digamos, siendo un argumento sólido, consistente, y la gente dice, no está mintiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que uno tiene que demostrar otra vez. Me preguntaban también, oiga, pero en este clima de que todo es corrupción, estamos viendo capturas de autoridades delincuenciales aquí, por allá, en todo el país, yo digo, toda crisis tiene una oportunidad, y esta es una gran oportunidad, primero, para seguir profesionalizando la consultoría política en el país, que estamos en pañales,
Y evitar eso, porque si tienes tú un consultor profesional y ves que tienes un candidato con estas actitudes, lo primero que tienes que decir, contigo no camino, ¿no? Y es la ausencia, creo yo, de consultores profesionales. Uno, porque no les interesa a los candidatos porque ya saben a qué van al poder, y otra, porque obviamente no hay muchos en el país, ¿no? Podemos decir que de acuerdo con el perfil del elector peruano, nos hemos acostumbrado a votar más por personas, por caras, que por propuestas y planteamientos políticos. Sí, porque normalmente una elección no es un acto racional. Si nosotros preguntamos aquí a los peruanos que están aquí en esta cumbre y le decimos, oiga, ¿cuántos programas de gobierno de la última elección presidencial leyó usted? Yo estoy seguro que el 90% te va a decir que no leyó nada, y el 10% dirá yo leí un poquito esta parte, la otra parte porque me interesaba. Pero no tenemos la cosa. Yo siempre digo, las campañas no se ganan mucho por propuestas. Yo te puedo presentar un tomo, o alguien, una vez creo que hubo una campaña con Toledo, creo que no, que presentaron, mira, este es todas mis propuestas en 4 o 5 tomos, ya él dijo, un CD, acá está todo, ¿no es cierto? Entonces, no interesa, porque la gente no vota por las propuestas. Vota ahora, no solamente es un fenómeno peruano, en toda Latinoamérica y en el mundo, la gente no vota, salvo, bueno, Estados Unidos, porque ahí las reglas son claras, de 2 partidos, pero normalmente en Latinoamérica la gente vota a la persona. Por eso es que tenemos aquí mucha volatilidad, vemos a un candidato que postuló por el partido A, mañana por el B, después por el C, como si nada, sin ningún rubor, porque la gente vota por la persona. ¿Por la persona o contra la persona? Voto por para que no gane este. Sí, en el Perú es una cuestión y que nos ha traído muchos problemas, ¿no? El votar por el antes. Si acá hay vota antes. Yo no quiero que gane Alan García, voto por Fujimori, o Vargas Llosa, voto por Fujimori. ¿No? Acá le pasó a Curi, no quiero votar por Curi y votaron por otro candidato, ¿no? Y Susana Villarán, ¿no? Entonces, eso hace daño al país, el votar por antes. Yo prefiero equivocarme, sí, yo voté por el señor Toledo y me equivoqué porque me estafó, a decir que no, yo voté para evitar que el señor X sea presidente, ¿no? Y ese es un gran problema en el país. Falta un voto de convicción. No hay voto de convicción. ¿Por qué? Porque tampoco no se muestran, o sea, los candidatos no elaboran estos mensajes para llegar al cielo, porque como te decía, lo que está fallando en el país, y eso es una opinión muy personal, es que hay el divorcio entre ¿para qué quiero ser autoridad? ¿Para apoyar a un grupo empresarial o hacer actos delictivos propios, o para satisfacer las necesidades de la gente que me eligió? Entonces, ese divorcio de lo que está pasando y que hasta ahora no se llama mucho la atención y no se hace hincapié en eso, ¿no? Y yo creo que para estas elecciones los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esto para ayudarnos a los consultores a llevar a gente profesional al poder. El político ya no es un político de decir, bueno, ese yo quiero ser y por ahí se junta con un grupo. No, la política se ha profesionalizado en el mundo. Por eso cada vez se requieren agentes especializados. Yo pongo el ejemplo siempre. Si tú tienes una afección cardíaca, ¿vas a llamar a tu vecino, a tu amigo, a tu compadre, o vas a llamar al mejor cirujano cardiovascular que puedas conseguir y que puedas solventar su gasto? ¿No es cierto? Es igual en las campañas políticas. ¿A quién vas a llamar? Normalmente llaman al vecino para que haga las pintas. No, mi cuñado ese que sabe las redes sociales, mi hijito sabe. Entonces, esto no es así. Para eso hay una especialidad. Y don Richard, ya para ir terminando, ¿cuánto influye en una campaña electoral un gesto del candidato, una frase desafortunada, un acto impropio? Mucho, ¿no? El ejemplo más claro que lo tenemos al señor Barnechea, que no se quiso comer el chicharrón, ¿no? Con eso te digo todo, pero es importantísimo. Si yo te estoy hablando de humildad, de pobreza en un distrito, en una zona paupérrima de cualquier parte del país o de Latinoamérica o del mundo, y yo bajo de una camioneta con unas polarizadas, una camioneta de $100.000, bajo pues no con mis lentes oscuros y con un reloj de $150.000, perdón, ¿no? Y te hablo de pobreza, creo que se convertirá dudoso en mi mensaje, ¿no? Me habla de pobreza, ¿no? Entonces, esos gestos muchas veces es la otra parte que no se trabaja mucho, que es la parte no verbal, ¿no? Porque uno estar sentado aquí comunica, por la forma de vestir, por el color de la corbata que elegiste esta mañana. Recuerdo, por ejemplo, a Lourdes Flores hablando de la pobreza en una entrevista desde la piscina de su casa. En la piscina, en San Isidro, ¿no? O sea, pero justamente los políticos se pueden equivocar, porque son políticos, están preparados para otras cosas. Normalmente esos errores son parte de la gente
que está detrás, los asesores, los consultores. Y si el candidato no, alguien me dice, oiga, pero si el candidato no te hace caso, le digo, muchas gracias, hasta aquí quedamos. Porque donde un consultor no tenga espacio para dirigir, y otro error fundamental es que los candidatos se crean a la vez jefes de campaña, se crean asesores superiores, ¿no? Entonces, con esos candidatos es imposible poder llegar a buen puerto. Como conclusión, podemos decir entonces que las emociones están desplazando a los discursos políticos. Sí, pero para eso hay que saber utilizar las emociones, cómo construimos los discursos, cómo elaboramos los mensajes. Es una cosa, por ejemplo, un ejemplo sencillo, es decir, yo le diga al señor que está ahí, oye, pásame ese periódico. Y otra cosa es que yo le diga, por favor, ¿tendría usted la amabilidad de alcanzarme ese diario que está tirado en el suelo? ¿No es cierto? Entonces, ese es el quid del asunto, saber identificarse, ponernos en el lugar del ciudadano que nos va a elegir, reconocer sus necesidades y hacerlas nuestras, y saber hablar con emoción para hacer sentir, y obviamente que una vez estemos en su cerebro, que generemos su atracción, nosotros podemos ir inoculando los demás mensajes que queremos, ¿no? Y ahí sí podemos meterle las propuestas de campaña, ¿no? Queremos hacer esto, lo otro, pues ya captamos su atención. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a don Richard Tapia, que nos ha acompañado en esta entrevista. Él acaba de tener una ponencia, cómo ganar una elección a través de las emociones desde aquí, desde la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso.